Bueno, continuamos ahora todavía con la función pública y seguimos mencionando sobre la función jurisdiccional y podemos decir que dentro de la numeración primaria de las funciones estatales aparece la jurisdiccional y esta tiene por objeto la jurisdicción y esto quiere decir declarar el derecho, aplicar la ley en caso de controversias o conflictos suscitados entre los particulares y entre estos y los órganos del Estado, así como en los surgidos entre estos últimos mediante la resolución respectiva contenida generalmente en la sentencia. Y esto asume fuerza de verdad definitiva porque, como dijera George Jelinek, la jurisdicción fija en los casos individuales el derecho incierto o cuestionable o a las situaciones o intereses jurídicos. Por esto también se puede hacer una distinción entre la función jurisdiccional formal y la material. La primera viene a ser la realizada mediante los órganos depositarios del Poder Judicial y también podemos decir que se ejerce una función formal jurisdiccional mediante un tribunal. Pero ahora, en sentido material, la función jurisdiccional es ejercida no solo por los órganos depositarios del Poder Judicial, sino también por aquellos que conforman los poderes legislativo y ejecutivo. Ahora, también podemos decir que también se pueden hacer ejercicio de la función materialmente jurisdiccional en los procedimientos relativos a ilícitos oficiales o delitos en contra de los servidores públicos, y estos también que gocen de inmunidad o fuero conforme esté establecido en la ley. Ahora, también sobre una función administrativa, podemos decir que en contraste con la legislativa y la jurisdiccional, que se puede considerar funciones públicas intermitentes, la función administrativa requiere de ejercicio permanente y constante. Prueba de esto es que los órganos legislativos se reúnen solo durante sus periodos de sesiones y los órganos judiciales actúan a petición de parte, dentro de ciertos horarios y en determinados días de la semana, en tanto que las funciones administrativas se desempeñan permanente y constantemente. Así las corporaciones policiales, por ejemplo, actúan en el mantenimiento del orden público y de la seguridad pública, también las 24 horas de los 365 días del año. Ahora, por lo difícil de acotar y de precisar la función administrativa, algunos autores han optado por definirla por exclusión de las funciones legislativa y jurisdiccional, y esto al decir que será administrativa toda función pública diferente de estas últimas, la que dista mucho de determinar su género próximo y diferencia específica. También esto aunado a la aparición de funciones administrativas emergentes como la de control, la electoral y la registral, que hacen también actualmente inaceptable ese procedimiento definitorio. Por lo tanto, la función administrativa, como todas las funciones públicas, tiene por objeto la satisfacción de necesidades colectivas, que son las que registran las instituciones públicas, y también se distingue de las necesidades de carácter general. La suma de muchas necesidades individuales, que son las que registran los gobernados y en las que se puede identificar o escindir una propia necesidad. Ahora, en el ejercicio de la función administrativa implica el cumplimiento del mandato legal con miras al logro de los fines de cada estado, concretamente del bien público, del establecimiento y mantenimiento de la paz y del orden público. Y en este sentido, Hans Kelsen afirma que se define la administración como aquella actividad del Estado encaminada al cumplimiento de los fines y tareas del mismo, y especialmente los fines de poder y de cultura. En principio, la función administrativa pertenece formalmente al órgano depositario del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de que los titulares de los otros poderes le ejerzan materialmente, como ocurriría si el Congreso, en los términos del artículo 79 de la Constitución, se pudiera considerar la licencia de un gobernador. Ahora, sobre las funciones emergentes, podemos decir que desde la segunda mitad del siglo XIX empiezan a emerger funciones públicas y que cobran identidad propia y se instauran como independientes. Entre ellas destacan la de fiscalización o control, la electoral y la de registral, las cuales ya adquieren entidad, identidad y autonomía y en el constitucionalismo moderno. Sobre una función fiscalizadora o de control,
podemos decir que a mediados del siglo XIX, el artífice de la unidad italiana Camilo Benso, conde de Cavour, hacía notar que los actos más importantes del gobierno son aquellos que se relacionan con el tesoro público y por lo tanto deben ofrecer a los contribuyentes que sacrifican gran parte de sus riquezas en beneficio del Estado la seguridad de que el dinero que recaudan legalmente y se invierta en un verdadero destino. Ahora, uno de los peligros latentes en todo Estado, históricamente comprobado, es la posible corrupción de los servidores públicos, y el propósito de prevenirla y evitarla contribuye a considerar y reconocer a la fiscalización o control patrimonial estatal como una función pública, cuyo ejercicio requiere el desempeño de una actividad técnica y esencial dirigida a vigilar, verificar, comprobar y evaluar las actividades de los órganos, dependencias y servidores públicos, a cuyo cargo esté el manejo de los fondos, valores, recursos, bienes y derechos del propio ente estatal. Por esto es que, sin duda, toda organización política o social necesita de órganos de control y vigilancia, y esto para que hagan posible descubrir las desviaciones de su actuación respecto de las disposiciones establecidas en las normas abstractas e impersonales fijadas para su desempeño y, en consecuencia, corregir tales desviaciones a efecto de alcanzar los fines, objetivos y metas establecidos. Por eso es que la fiscalización, vigilancia, verificación, comprobación y evaluación de las actividades de los órganos, dependencias y servidores públicos, a cuyo cargo está el manejo de los fondos, valores, recursos, bienes y derechos del propio Estado, tienen como propósito determinar si su actuación se hizo con apego a la normativa jurídica vigente y puede efectuarse desde el interior de las instituciones públicas encargadas del dicho manejo o desde el exterior de ellas. Uno y otro ámbitos, lejos de excluirse, deben complementarse. Por esto también podemos decir o podemos continuar de una función electoral, y para esto se admite la función electoral varias interpretaciones, y en una de las cuales predica la teoría del sufragio. En consonancia con ella, la doctrina de la democracia popular pretendió erigir al electorado en un órgano del Estado, al que se encomienda la función electoral, por medio del cual el cuerpo de electores designa a los ocupantes de los cargos electivos estatales. Ahora, contrapuesta a la teoría del sufragio como función, aparece la que considera como un derecho en esta corriente el doctrinal Carlos Fayet, y opina que el sufragio consiste en el derecho político que tienen los miembros del pueblo, del Estado, de participar en el poder como electores y elegidos. Y esto quiere decir el derecho a formar parte del cuerpo electoral y a través de este en la organización del poder. También se agrega al repudio del sufragio como función el rechazo del cuerpo electoral como órgano del Estado. Y en este sentido, Germán Vidart Campos enfatiza que dicho cuerpo ni siquiera es una colectividad electoral activa, cuyo cargo queda a una función que no puede entenderse como una función estatal. Ahora, con igual criterio, Paolo Viscaretti di Ruffia niega que el cuerpo electoral integre un órgano estatal, ya que a pesar de considerar a la función electoral como pública, no la acepta como función estatal, habida cuenta que los electores no actúan en nombre del Estado, sino en nombre propio. Ahora, también se puede decir que la función pública es propia de las personas del derecho público y el Estado, Federación, entidades federativas. La Ciudad de México, los municipios, órganos constitucionales autónomos y organismos descentralizados, por lo que la acción de elegir al ocupante de un cargo público solo implicaría el ejercicio de la referida función cuando sea realizado por un órgano estatal, mas no cuando los sufragantes son los individuos integrantes del electorado. Por esto es que la función electoral también alude, en otra acepción, a la función emergente atribuida a los órganos del Estado. Ahora, sobre la función registral, solo podemos decir que la función pública registral consiste en dar certeza
autenticidad y seguridad jurídica a hechos, actos y situaciones relacionadas con personas o bienes mediante la sistematización de inscripciones, anotaciones, catálogos e inventarios. Y esto que le permita proporcionar información al público a través de la ejecución del respectivo acto administrativo, porque como hace notar Andrés Serra Rojas, la función administrativa se concreta en actos jurídicos consistentes en una declaración de voluntad en ejercicio de una potestad administrativa. Y esto quiere decir, se concreta a través de los actos administrativos. Por lo tanto, todo registro público debe ser una institución de la administración pública a quien se encomienda el ejercicio de la función registral a través de la ejecución sistemática del acto administrativo y por esto en la definición de Miguel Acosta Romero dice que es una manifestación unilateral y externa de voluntad que expresa una decisión de una autoridad administrativa competente en ejercicio de la potestad pública. Y esta decisión crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones. Y es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer al interés general. Y hasta aquí concluimos ya la cápsula de ahora con la función pública y en la siguiente cápsula vamos a empezar hablando sobre el servicio civil.